En aquel tiempo cruzaba Jesús por los sembrados en un sábado. Sus discípulos tenían hambre y se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Él les dijo: ¿No habéis leído lo que David hizo cuando él y los que lo acompañaban sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y los que lo acompañaban comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a ellos, sino solo a sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley que en sábado los sacerdotes del templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Os digo que alguien mayor que el templo está aquí. Si hubieseis comprendido qué significa quiero misericordia, no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado es hecho para el hombre, o el hombre para el sábado. Somos hechos para un día, para todos los días. Vamos a ver en el Evangelio de hoy. Capítulo 2, versículos 23 al 28. Un evangelio corto, pero nos deja una enseñanza muy bonita. ¿Por qué? Nuestro Señor estaba andando por un campo de trigo en día sábado. Los judíos, sobre todo los fariseos, habían hecho unas tales reglas, algunas tan absurdas, que precisamente al ser tan absurdas, nuestro Señor, para hacer bien a ellos, les demostraba que lo más importante eran las leyes que Él, Dios, había hecho y no las que los fariseos habían inventado para conveniencia propia. Y dice que nuestro Señor estaba andando por un campo de trigo el día sábado. Los fariseos arrancan las espigas. ¿Por qué? Naturalmente, tenían hambre. En la época se dislocaban simplemente a pie. Tenían hambre y en un campo de trigo se podía agarrar espigas y comer un poco para poder llegar al final del camino. Ahora, lo curioso es hasta dónde llega el odio de los fariseos, hasta romper su propia ley por odio a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque dice, algunos fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Por tanto, los fariseos iban por el mismo camino. Estaban siguiendo, espiando, estaban buscando cómo encontrar algún error en nuestro Señor. Solo que ellos también están ahí. Ellos también violaron, entre comillas, la ley del sábado inventada por ellos, para, tal sería, repito, conveniencia propia. Y nuestro Señor deja claro, le da un argumento al respecto de David, pero lo más bonito es la última frase, que dice: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Cuando Dios no está presente en el corazón, llega a suceder lo que pasa con los fariseos. Tenían apariencia de ley, de cumplidores, de personas rectas, pero como Dios no está en el corazón, no hay otro camino. El camino es yo estar en el centro de mis atenciones. Y nuestro Señor hoy nos enseña la fórmula contra el egoísmo. ¿Cuál es? El sábado fue hecho para el hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Las cosas nuestro Señor las hizo para que nosotros nos sirviéramos de ellas para llegar al cielo. Las cosas, objetos, días, fiestas que Dios hizo son para llevarnos a Él y no para alejarnos de Él.
Si nosotros no queremos ser apegados a este mundo, no queremos ser mundanos, sobre todo si no queremos ser egoístas, tenemos que comprender que las cosas fueron hechas para llevarnos a Dios. Por tanto, podríamos cambiar, podríamos decir, la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas nos ayudarían a cambiar? Muchísimo, comprendiendo que nosotros fuimos hechos para Dios. Las cosas de este mundo fueron hechas para llevarnos a Dios, tal sería mientras no sea pecado. Por eso, fórmula contra el egoísmo, fórmula contra el mundanismo. Fuimos hechos para Dios. Vamos a pedir eso hoy a María Santísima, la gracia de comprender cuánto fuimos hechos para Dios y cuánto tenemos que ir siempre rumbo a Él por intercesión de ella. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.